Bueno, chicas, yo voy a empezar la clase por respeto a las presentes. Vamos a empezar la clase ya. Después que se vayan agradando el resto de los chicos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la histerectomía abdominal. En lo personal, yo prefiero muchísimo más las histerectomías vaginales. Me parece que son, no sé, ya cuando le agarras el gusto y les perdés el miedo, creo que son la mejor opción para las pacientes, quitando la laparoscopía, quitando la histerectomía vaginal asistida por laparoscopía, quitando la cirugía robótica, o sea, la cirugía vaginal me parece que es mucho mejor, ¿verdad? Pero bueno, hoy vamos a abordar la histerectomía abdominal en términos generales, su técnica. Y pues vamos a empezar hablando, pues, obviamente de lo que se define como histerectomía abdominal, pues obviamente es la extirpación quirúrgica del útero a través de una incisión en la pared abdominal. Esta extirpación puede ser total o subtotal, dependiendo del tipo de cirugía que vayamos a realizar. Si es una cirugía mayor, totalmente, y se trata de una cirugía limpia, contaminada, porque entramos a cavidad, y de hecho cuando quitamos el útero estamos conectándola con la vagina, que es una cavidad contaminada. Se realiza en casos graves o en casos en los que ha existido fracaso en un tratamiento conservador. Ya vamos a ver las indicaciones de la histerectomía abdominal. Y obviamente un procedimiento que se inició a hacer, bueno, la histerectomía como principio se empezó a hacer desde muchísimo antes que la histerectomía abdominal. Se empezó a hacer por vía vaginal. Sin embargo, pues vieron la necesidad de hacer una incisión por vía abdominal y pues, obviamente se creó este procedimiento que se empezó a hacer a partir de 1800 y Richardson hizo un consenso de todas las técnicas quirúrgicas y creó una técnica quirúrgica que fuera más segura y que fuera estandarizada para realizar la histerectomía, ¿verdad? Se ha evolucionado a través del tiempo, obviamente con múltiples modificaciones que se han hecho y gracias a los avances de la anestesiología, el uso de antibióticos y obviamente las modificaciones de la técnica. El útero puede ser obviamente extirpado por vía abdominal, vaginal y por vía abdominal también puede ser por vía laparoscópica con pequeñas incisiones. Cómo vamos a seleccionar a la paciente va a depender de la indicación de la cirugía, obviamente, del tamaño y la movilidad que tenga el útero, el ancho de la vagina, la presencia o ausencia de otras condiciones asociadas y la experiencia y el entrenamiento del cirujano. Obviamente, si un cirujano está acostumbrado a hacer histerectomías vaginales, le va a costar un poquito más hacer la abdominal. Y al contrario también, si estás acostumbrado a hacer histerectomías abdominales, todo lo vas a querer sacar por arriba porque no sabes hacer la histerectomía vaginal. 2/3 de las histerectomías en el mundo son realizadas mediante abordaje abdominal. Se habla de estadísticas de 600.000, de 500.000 histerectomías al año, solo en Estados Unidos, y en Reino Unido se habla de 500.000, y de ellas 2/3 son realizadas mediante abordaje abdominal. ¿Por qué se realiza como abordaje abdominal? Pues tal vez por las indicaciones, aunque la histerectomía vaginal ha avanzado en cuanto a las indicaciones por las que se puede realizar, y creo que se basa más en cuanto a la habilidad del médico para realizarla y se supone que cada vez deberían haber más médicos que realizan la histerectomía vaginal, pero por miedo, por falta de entrenamiento, no la realizan. Entonces prefieren hacer la cirugía por vía alta. Aquí podemos ver que a lo largo de los años se ha visto que la histerectomía abdominal, pues obviamente siempre lidera. Sin embargo, la histerectomía laparoscópica ha venido ganando terreno, y pues la histerectomía vaginal, pues por la laparoscopía ha venido en teoría en desuso.
por sus indicaciones para realizarse tanto en pacientes no oncológicos como en los pacientes oncológicos. Entonces, una histerectomía vaginal es poco útil en esos casos, por lo que las histerectomías laparoscópicas tienen un ascenso en su incidencia. Y pues no podemos hablar sobre histerectomía ni de ningún tipo de histerectomía sin empezar a hablar sobre, pues obviamente el órgano que vamos a extirpar, que es el útero, ¿no? Pues obviamente ya sabemos que el útero mide aproximadamente de 6 a 8 centímetros, se encuentra en la cavidad pélvica y generalmente se encuentra en una anteflexión leve. Tiene como sus principales estructuras relacionadas la vejiga que se encuentra anterior y el recto que se encuentra posterior. Tenemos los ligamentos que lo suspenden. Tenemos el ligamento ancho, obviamente es una extensión del peritoneo que lo rodea por delante y por detrás, y pues obviamente se divide en tres componentes: el mesosalpinx, el mesovario que rodea el ovario y el mesometrio, que es donde se encuentra el ligamento redondo. El ligamento redondo, su importancia pues, es que obviamente va a dar sostén al infundíbulo pélvico y termina en la fascia perineal superficial de los labios mayores. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros lo seccionamos muy fuertemente o lo dejamos muy presionado o muy establecemos mucho cuando lo vamos a fijar, obviamente la paciente va a presentar dolor en los labios mayores. Y como principales ligamentos, pues tenemos los ligamentos uterosacros y cardinales, que si nos acordamos de la clase de anatomía y si nos acordamos de la clase de teoría integral, nos vamos a acordar del anillo cervical, en el que se fija la fascia anterior de el arco tendinoso de la fascia endopélvica. Todo se fija al anillo cervical. Tenemos los ligamentos cardinales que suspenden al útero lateralmente y los uterosacros que lo suspenden hacia el sacro. Entonces son el punto de fijación de casi todas las estructuras del piso pélvico, y por eso es importante cuando lo vamos a hacer restablecerlo adecuadamente. La vascularización, obviamente el útero está muy vascularizado, tanto por las hipogástricas, la ilíaca y la arteria pudenda, y ya vemos pues que la arteria ovárica sale de la aorta y las otras salen de la ilíaca interna, ¿verdad? Por eso tenemos la arteria uterina que salen de la ilíaca interna, son unos vasos de grandes calibres y son la principal modo de perfusión del útero. Y obviamente una de las estructuras que, pues obviamente si no las seccionamos y no las ligamos adecuadamente, nos van a producir bastante sangrado durante el procedimiento. El uretero, mis niñas, acuérdense de que se puede lesionar en 3 sitios durante la cirugía abdominal o la cirugía ginecológica. Tenemos cuando hacemos la incisión en el fundíbulo pélvico, cuando el uretero se cruza con la arteria uterina y cuando cerramos la cúpula vaginal. Entonces, es muy importante que sepamos esos 3 sitios de lesión durante la cirugía, porque obviamente vamos a estar más al pendiente de encontrar el uretero para no ligarlo o no lesionarlo, como vimos en las clases de lesiones en la cirugía ginecológica. Pues como les dije, anteriormente está la vejiga, posteriormente está el recto, el uretero, que aquí se mira hacia abajo, pero realmente esto asciende y se cruza con la arteria uterina a nivel del cuello o del istmo, y después asciende, pasa por los infundíbulos pélvicos y después asciende en retroperitoneo. ¿Ok? Tenemos que tener mucho cuidado con él. Las indicaciones de la cirugía, de la histerectomía como tal, en general, son la presencia de sangrado anormal. Los fibromiomas o los miomas uterinos son la causa más importante de histerectomías en el mundo. Realmente se habla que aproximadamente un 75% de las histerectomías se hacen por presencia de fibromiomas o adenomiosis. También podemos hacer histerectomías por endometriosis, cuando tenemos endometriosis que ya tenemos infiltración en todo el útero, los ovarios, etc.
Cuando tenemos un prolapso de órganos pélvicos, que pues como le expliqué, depende de la habilidad del cirujano, muchos lo quitan por arriba. Enfermedad inflamatoria pélvica cuando está complicada, estamos hablando de abscesos, dolor pélvico crónico y condiciones relacionadas con el embarazo que ya las vamos a ver. Y las enfermedades malignas, pues obviamente las neoplasias, el cáncer, la hiperplasia endometrial, el cáncer de endometrio, de ovario, de trompa de falopio y los tumores trofoblásticos gestacionales. En cuanto a obstétricas, pues tenemos indicaciones como la hemorragia postparto que no se puede controlar, una ruptura uterina, una inversión uterina, atonía uterina, en caso de embarazo ectópico intersticial, abdominal o cervical, acretismo placentario y en casos de aborto séptico. Aquí podemos ver más o menos la distribución de cómo se realiza, en qué pacientes se realiza la histerectomía, y pues vemos que el sangrado uterino anormal se encarga, pues obviamente el 70% de estos casos que se presentan acá. En algunos casos se puede realizar por vía abdominal, que generalmente es la mayoría de los casos, por sangrado uterino normal o fibromas o miomatosis uterina, ¿verdad? En cuanto al prolapso, aquí podemos ver que muchos casos se hacen la mayoría de los casos se hacen por vía vaginal, obviamente porque tenemos un útero descendido, es mucho más fácil jalarlo por abajo que por arriba. Masas pélvicas y otras condiciones, pues obviamente vamos a ver que la histerectomía abdominal es la que predomina. Y aquí podemos ver, porque podemos sacar un mioma uterino por arriba y por abajo, pero por ejemplo, si tenemos una masa anexial de gran tamaño, no lo vamos a sacar por vaginal. Y cuando tenemos un absceso tubovárico, obviamente nos vamos por arriba. Y en casos de endometriosis tampoco nos vamos a poner a sacarlo por abajo. Hay indicaciones que sí se tienen que hacer por vía abdominal y pues obviamente otros motivos por los cuales se puede hacer una variación. ¿Ok? Los tipos de histerectomía, pues obviamente tenemos las histerectomías que son totales, en las que quitamos quitamos el cuerpo del útero y el cervix, dejamos solo la vagina, y podemos optar de dejar o quitar los ovarios. En el caso de parcial o subtotal, pues obviamente hacemos una incisión a nivel del istmo para quitar el fondo y el cuerpo del útero, pero dejar el cuello. Y las radicales, que son histerectomías que se utilizan en cirugías oncológicas más que todo, en las que se hace resección de todo, tenemos que quitar todo, incluso la mayor parte de la vagina, 2/3, y se quitan ovarios, se quitan trompas, se hace linfadenectomía, se hace lavado peritoneal, se hacen múltiples pasos, ¿verdad? Que no los tiene la histerectomía total o parcial. Importante la preparación preoperatoria de la paciente. Lo primerito que tenemos que hacer es seleccionar bien a la paciente que vamos a operar. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos y estamos empezando a hacer histerectomías, por ejemplo, histerectomías vaginales, y nos emocionamos y dijimos, no, esta señora tiene miomatosis, pero se la voy a hacer por vía vaginal, lo que va a suceder es que nos va a costar un mundo sacar ese útero, y pues lo vamos a hacer probablemente mal, con la paciente va a tener más sangrado, vamos a tener más tiempo quirúrgico, y pues se pierde el objetivo de la histerectomía vaginal. Entonces es importante que seleccionemos bien a las pacientes que vamos a operar. No me voy a ir a sacar, aunque se han descrito casos, pacientes con miomatosis de medianos a grandes elementos por vía vaginal, ¿verdad? Pero si estoy empezando, no voy a intentar hacerlo, ¿verdad? El consentimiento informado, explicarle a la paciente qué es lo que le vamos a hacer, y hacer un buen consentimiento informado, porque muchas veces se nos olvida decirle a la paciente cuáles son qué es lo que le vamos a hacer. Primero, cómo se lo vamos a hacer, por qué vía, y tercero, qué posibles complicaciones puede tener la paciente según los factores de riesgo que tenga, ¿verdad? Si la paciente tiene antecedentes de cirugías previas, obviamente que tenemos que decirle que hay riesgo de que hayan adherencias, y esas adherencias puedan lesionar el intestino, la vejiga, el uretero y todas las estructuras del piso, de todas las estructuras pélvicas. Entonces es muy importante seleccionar a la paciente y explicarle bien a la paciente todos los factores de riesgo, todas las posibles complicaciones, tanto intraoperatorias como posteriores, inmediatas, como tardías. ¿Ok? Tengo muchas pacientes que llegan con fístula, posterior a una histerectomía,
y que es una posibilidad, se puede dar. O sea, no es algo que no esté descrito, simplemente que la paciente dice, a mí no me dijeron que me podía pasar esto. Entonces hay que explicarle a la paciente todos los riesgos y dejar que ella decida. Es importante el día quirúrgico pues no afeitar el área ni el día previo, porque se ha demostrado que hay una mayor colonización bacteriana cuando se afeitan la zona del pubis y el área perineal antes de una cirugía. Entonces es preferible, mejor decirle a la paciente, miren, no se afeite, van a hacer un baño el día anterior con antiséptico en la noche previa y el día de la cirugía por la mañana, ¿verdad? Se pueden bañar con un jaboncito antiséptico y pues simplemente llegar a la cirugía. No es necesario, ahora antes se hablaba de que necesitaban preparación intestinal para hacer una cirugía de histerectomía. Todo va a depender de la indicación médica que tenga, porque si una paciente que ya saben que es compleja, que va a tener adherencias, que tiene múltiples cirugías previas, es mejor preparar intestino para no tener sorpresas en el camino, ¿verdad? Y si tenemos sorpresas, al menos que no haya tanta contaminación del campo. En cuanto a los tipos de sutura, pues encontré unos cuantos metaanálisis que hablan de que la cirugía, el tipo de sutura que más se debería utilizar, pues obviamente es el Vicryl Plus, como mencionó Meda, en el primer mundo ya no se utiliza ni siquiera el Vicryl, se utiliza Vicryl Plus, y porque tiene está cubierto de un antibiótico, y obviamente nos va a disminuir los riesgos, como vemos en esta gráfica, nos disminuye el riesgo de una infección del sitio quirúrgico. ¿Ok? Que si no tenemos, pues obviamente nosotros tenemos Vicryl y no creo que en ninguna parte les den crómico para hacer una histerectomía. Ya si a mí me dan crómico para una histerectomía, yo les digo, bueno, hágalo usted, yo no la hago, porque estamos claros de que eso se va a complicar sí o sí, y no con una infección. Va a haber dehiscencia de todo, va a haber sangrado, hemorragia, hematomas, etc. ¿Ok? La posición de la paciente es importante. La tenemos que poner en decúbito dorsal supino, obviamente. Los pies cerca del borde, pero no tienen que estar colgando. La paciente tiene que estar cómoda con los brazos extendidos hacia los lados. En los casos que no se pongan los brazos hacia los lados, que es lo indicado para estar monitorizando los signos vitales de la paciente, pues en esos casos se pone los pacientes con los brazos hacia abajo, junto al lado del tronco, del tronco, y pues se tienen que sujetar con una compresita o con algo para que no se esté en movimiento, ¿verdad? En cuanto a la técnica quirúrgica, hay que desinfectar, obviamente, para la vagina y el periné con una solución antiséptica. Se tiene que colocar una sonda Foley antes de la cirugía. Y pues obviamente en una sonda Foley gigante, una 16-18 basta para que drene adecuadamente la vejiga, colocar campos estériles y empezar la cirugía, bueno, colocar todo el campo, ¿verdad? Campos estériles, todos los instrumentos que vamos a necesitar, la succión, el cauterio, etcétera, y vamos a realizar la incisión en la piel según lo que nosotros hayamos elegido y platicado con la paciente. Hay pacientes que tienen cirugías previas, que son laparotomías, y te dicen, no, doctora, hágamela abajo, como en la cesárea, y entonces uno, bueno, dice, bueno, pues pero le va a quedar un ancla, señora, no importa, le dicen. Entonces la decisión tiene que ser tanto del paciente como de uno dentro de la posibilidad, ¿verdad? Porque si uno si uno sabe que se va a hacer, que puede haber una complicación, bueno, yo digo, voy a entrar por una línea media, ¿verdad? Que se me va a hacer más sencillo resolver cualquier complicación que tenga, a pesar de que la paciente te diga, no, yo quiero una bajito, ¿verdad? Entonces, eso, las más utilizadas obviamente son la fan steel, que está aquí abajo, y la línea media. Una vez que se abre el abdomen, obviamente se evalúa a la pelvis, se explora, bueno, abrimos toda la cavidad con mucho cuidado, tejido celular piel, tejido celular subcutáneo, llegamos a fascia con mucho cuidado, con la misma técnica que se utiliza para una cesárea, una fan steel. Llegamos a la cavidad, exploramos la cavidad abdominal, revisamos cómo está el útero, lo palpamos, lo tocamos, vemos si está fijo, si no hay adherencia,
lo primero que tenemos que hacer es liberar las adherencias en caso de que existan, con mucho cuidado, y colocar luego, cuando ya tenemos a la paciente, la ponemos en Trendelenburg, ponemos compresita aislante y luego ponemos nuestro separador de Balfour o el Sullivan, el que nos parezca mejor. Yo en mi caso utilizo mi propio separador, un Alexis, que es como un condón gigante que tiene abertura en los dos lados y eso me separa los tejidos súper bien. Entonces, eso depende del gusto del cirujano, ¿verdad? Se terminan de proteger los intestinos con compresas, con las valvas, ¿verdad? Para que no rocen con las estructuras. En cuanto a la técnica quirúrgica, primero tenemos que poner 2 pinzas a nivel de los cuernos, ¿verdad? Para poder, o el histerolago, ¿verdad? Para algunos úteros son tan pequeñitos que no necesitan histerolago, entonces lo que hacen es poner poner 2 pinzas a los lados del fondo uterino, en los cuernos, y ahí incluimos los ligamentos redondos, las trompas, los ligamentos uterováricos y pues obviamente tenemos que colocar compresitas para aislar el recto y para aislar la vejiga un poquito durante la intervención. En este caso, luego empezamos a hacer una disección de los ligamentos redondos y los cuales pinzamos, luego los vamos a seccionar y los vamos a ligar a 2 o 3 centímetros del fondo uterino. Entonces, luego hacemos una disección, una incisión pequeñita en la hoja anterior del ligamento ancho y esta la extendemos hasta donde podemos observar el istmo uterino en la línea media. Aquí nos va a quedar una hoja posterior que tenemos una ventanita, ¿verdad? En la que podemos hacer una disección, poner nuestro dedito y atravesar el ligamento infundíbulo pélvico para poder llegar y hacer una ventana para poder marcar todos los ligamentos, el infundíbulo pélvico y el ligamento que vamos a llevarnos. Obviamente aquí dice que obviamente empujamos hacia adelante la hoja posterior, ahí es donde hacemos la ventanita y hacemos la ventanita en el ligamento ancho. Cuando ya tenemos la ventanita hecha, tenemos 2 opciones, quitar los ovarios o dejarlos, ¿verdad? Eso va a depender de si la paciente tiene indicación de quitarlo o no. Si decidimos quitarlo, lo que vamos a hacer es poner las pinzas Kocher a través del ligamento infundíbulo pélvico y vamos a sacar la punta de las pinzas que salgan a la ventanita que creamos, ¿verdad? En el ligamento ancho. Y después vamos a hacer la disección y luego se va a anudar cada una de ellas. Si vamos a conservar los anexos, vamos a levantar el peritoneo, le vamos a levantarlo, el ligamento ancho, para poder observar a transiluminación, donde se encuentra una zona más o menos avascular, para poder pinzar los pedículos y pues, obviamente aquí no nos vamos a llevar los ovarios, simplemente vamos a agarrar el istmo de la trompa y el ligamento uterovárico. Generalmente se liga el pedículo, obviamente con una ligadura y con punto de transficción. Luego vamos a levantar el útero hacia arriba y cuando levantamos el útero hacia arriba vamos a traccionar un poquito para poder hacer una disección roma o cortante de la vejiga. Nosotros podemos decidir cuál de las dos hacer. Generalmente eso va a depender de si la paciente tiene cirugías previas y obviamente va a tener mayor adherencia y va a tener más resistencia a que baje la vejiga si ha tenido cirugías previas. Entonces, si nosotros vemos que no lo podemos hacer con el dedito de forma roma, con una gasita muy delicadamente, pues obviamente utilizamos el cortante del Metzenbaum. Es importante que sepan en este paso de que no todo se hace con electrocauterio. El electrocauterio puede causar más daño que bien en cuanto a la histerectomía y en estos casos se puede dar una lesión vesical y obviamente por quemadura. Entonces el electrocauterio no se utiliza en este paso, ¿ok? Y muchos lo hacen, dicen no es seguro, pero bueno, el electrocauterio tiene más penetración en el tejido que un láser y obviamente puede haber lesión y presencia de fístulas por quemadura también, porque el tejido se quema, se necrosa y se forma una fístula. Luego vamos a traccionar el útero
y bueno, obviamente con una pincita de disección levantamos el sitio en el que el peritoneo cubre la vejiga y ahí hacemos una disección hacia la sínfisis del pubis. O sea, nosotros vamos a levantar el útero, vamos a levantar donde se une el peritoneo con la vejiga y ahí vamos a incidir para bajar más la vejiga todavía. Tenemos que separarla por lo menos un par de centímetros por debajo de la vagina, ¿verdad? Como explico aquí, ¿verdad? Se forma una figura triangular y sin dejar de traccionarse se secciona el triángulo y ahí se accede a la zona laxa y avascular que permite separar la vejiga del cérvix, ¿ok? Este paso es muy importante porque aquí muchas veces se lesiona la vejiga cuando estamos operando. Y otras veces venimos y como lo queremos hacer todo de forma roma, con nuestro dedo, con la gasa, empieza el sangrado importante y en pacientes que han tenido cesáreas previas, por ejemplo, esa zona está bien vascularizada. Entonces, pues ahí podemos tener... después venimos y tenemos sangrado, hemorragia, y después vamos a querer ligar esos puntos o los vamos a querer, y al ligarlos se puede formar una fístula, y o peor, al quererlos ligar, pues vamos a tener más problemas porque no vamos a poder ver bien, o peor todavía, que vamos a querer utilizar el cauterio, y el cauterio pues, en la vejiga, pues lo más recomendable es no utilizarlo por lo mismo que ya les expliqué, ¿verdad? Se mantiene la tracción, a la altura del istmo se van a localizar los vasos uterinos. Entonces la tracción es perpendicular en un ángulo de 90 grados al cuerpo, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es jalar el útero, tampoco tan fuerte, pero sí que sea firme, y entonces vamos a localizar a nivel del cuello, si no las podemos palpar, pero por anatomía sabemos de que las arterias uterinas se encuentran a nivel del cuello uterino, a nivel de la unión. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de sostenerlas con pinzas en dirección perpendicular al eje del útero, ¿ok? Se tienen que ponerlas perpendiculares en ángulo de lo más posible de 90 grados, y pues ya saben lo que dicen: si quieres ser feliz, pégate a la matriz. Entonces ahí nos pegamos al cuello para poder, ponemos dos pincitas para agarrar la uterina y que no se nos vayan, ¿verdad? Las pinzas de Gine. Luego las seccionamos en medio de las dos pinzas y hacemos una ligadura simple, ¿verdad? No en transficción. Luego, cuando ya tenemos las uterinas por aparte, lo que se hace es bajar más todavía y podemos ya palpar los ligamentos. Generalmente ya están en ese momento los ligamentos cardinales y uterosacros. Tenemos que agarrar las dos hojas de peritoneo y juntarlas para poder seccionarlas, cortarlas, primero clampearlas, cortarlas y después ligarlas con puntos de transficción. A mí me gusta mucho dar los puntos en 8, pero también puede, o sea, la técnica dice transficción, pero igual puntos en 8 nos ayudan bastante. Esos puntos se refieren para saber dónde están nuestros ligamentos cardinales y uterosacros, que son los que vamos a unir a la cúpula para luego para poder dar el sostén posterior al útero, ¿verdad? Luego ponemos las pinzas de Gini con los puntos sobre la porción externa del cuello y obviamente se desliza sobre el cuello, y eso va a hacer bueno, generalmente algo muy importante, cuando sentimos que estamos agarrando los uterosacros y dejamos las pinzas sueltas, esas pinzas no se caen. Si ustedes ponen las pinzas y sienten que está muy laxo el tejido, es que no están agarrando los uterosacros ni los cardinales. Entonces tienen que tomar eso mucho en cuenta, ¿ok? Vamos bajando, si vemos que todavía no llegamos al cuello, entonces vamos bajando y así poco a poco vamos disecando, tomando secciones de 1 centímetro cada uno para poder ir bajando hasta llegar al cervix, ¿verdad? Luego, una vez que sepamos que la vejiga y el recto están separados de la vagina, lo que vamos a poner son, tocamos, generalmente metemos las manitos y tratamos de juntar nuestros deditos para ver dónde está el cuello, el cervix, y ahí es donde vamos a colocar pinzas de Gine curvas a través de los ángulos vaginales y pues obviamente
ahí podemos incidir, si las logramos agarrar todas, pues obviamente podemos hacer una incisión completa por debajo del cervix para poder agarrar la cúpula vaginal. Y luego la cúpula, pues obviamente tenemos un clamp a cada lado. Muchos ponen en este caso, cuando no agarran completamente la vagina, lo que hacen es impregnar una gasita con betadine y ponerla en la vagina. Pero realmente eso no tiene ningún fundamento. La verdad, se han hecho estudios y dice pues que no ayuda para, no es ni sí ni no, pues ni chicha ni limonada. Entonces podemos hacerlo y pues no va a implicar que se nos vaya a infectar la cúpula vaginal. Eso lo hacemos más que todo para evitar que las secreciones en la vagina salgan a través del campo operatorio. Entonces, en este caso, los ángulos de la cúpula, pues, obviamente hacemos suturas de transficción en las que agarramos de una vez los úteros sacros y los cardinales que tenemos referidos, y pues algunos les gusta cerrar la cúpula con puntos separados, a otros les gusta cerrarlas con puntos continuos, cruzados, algunos con puntos continuos sin cruzar. La verdad es que la cúpula se tiene que cerrar. Lo único importante que tienen que saber es que tienen que agarrar bien los úteros sacros y hacer, a mí me gusta mucho más hacer una sutura continua porque es menos tiempo quirúrgico, la verdad, que estar dando punto por punto. Y obviamente al estar dando punto por punto, creo que tenemos más riesgo de lesionar la vejiga. Aquí tenemos que ver que la vejiga esté bien separada del punto donde lo vamos a dar, ¿verdad? Muy bien. En caso de la histerectomía subtotal, pues en vez de hacer el corte a nivel del cervix, simplemente lo hacemos a nivel del cuello uterino, al nivel del istmo, y después se sutura la cúpula vaginal, a cómo se cierra la cúpula vaginal igual. Se dan puntos continuos para cerrarlo y luego se cierra el peritoneo, que obviamente los ovarios deben dejarse de fuera. Pues simplemente se tiene que cerrar el peritoneo pues para que esté todo más, dejar lo más anatómicamente posible las estructuras. A mí me gusta cerrar todas las capas y me van a decir, pero ¿por qué? Si no es necesario tampoco. Pero porque realmente no se ha demostrado ninguna diferencia estadísticamente significativa entre cerrar o no cerrar. No se nos va a abrir la cúpula ni nada por el estilo. Pero a mí me gusta dejar todo a como lo encontré. Eso va a hacer que obviamente tenga menos, cuando yo entre a una nueva cirugía en esa paciente, si le tengo que hacer una sacrocolpopexia, pues obviamente voy a encontrar más bonito el tejido, ¿ok? No va a estar tan pegado como cuando dejamos las cosas separadas y abiertas. Luego comprobamos la cuenta textil y pues obviamente cerramos la pared abdominal por planos. Igual como les digo, a mí me gusta cerrar todos los planos de la cavidad hasta piel, ¿verdad? Ya cómo cerremos la piel, cómo cerremos, que si damos puntos en el tejido celular subcutáneo, etcétera, o no, todo eso va a ser decisión del cirujano, cómo vas a dar los puntos en la fascia, etcétera. Posterior a la cirugía, obviamente las pacientes se quedan hospitalizadas, tienen que movilizarse precozmente, hay que iniciar la dieta líquida progresiva a las 12 horas más o menos, que puede ser líquida y después blanda. Una sonda Foley, la sonda Foley se deja, pero para reposo de la paciente se tiene que retirar posterior al siguiente día posquirúrgico. En los casos de lesiones vesicales ya les comenté en la clase de que se deja dependiendo del tipo de lesión por más tiempo, ¿verdad? Y el alta, obviamente, se la vamos a indicar cuando la paciente tenga buena peristalsis, tolere la dieta, no esté distendida, que miccione adecuadamente, que no haya sangrado en la orina, que es algo que tenemos que vigilar. Y pues, obviamente, algunas veces disminuimos el tiempo de estancia intrahospitalaria y decimos, no, la paciente en el posquirúrgico me nació genial, la voy a dar de alta. A veces tenemos que ser un poquito más precavidos dependiendo del tipo de paciente que operamos,
pacientes diabéticas, hipertensas, que tienen riesgo de tromboembolismo. Esas pacientes generalmente es mejor dejarla un poquito más para estar nosotros seguros de que ella va a estar bien, ¿verdad? Y que ella cumpla tratamiento adecuadamente y sacarla cuando esté bien compensadita. Esta otra técnica quirúrgica es la histerectomía simplificada. Es igualita que la técnica quirúrgica previa, nada más que aquí venimos, simplemente entramos a la cavidad, jalamos el útero, agarramos todo el infundíbulo pélvico de un solo, simplemente hacemos una entradita en el ligamento ancho con el dedito, no hacemos disección hasta abajo, simplemente hacemos la ventanita, pasamos el infundíbulo pélvico, ligamos, cortamos, jalamos, seguimos al otro lado, jalamos el útero, y luego venimos, movemos la vejiga hacia abajo, la vamos disecando, después venimos y agarramos las arterias uterinas con una sola, con un par de clamps, las agarramos las uterinas, las ligamos, las cortamos, las ligamos, y después pasamos a los ligamentos cardinales, los agarramos, los referimos, y luego agarramos, vemos que esté adecuadamente, que estemos en el lugar, clampeamos la cúpula y cortamos. O sea, la técnica se omiten algunos pasos que son importantes, pero generalmente es lo mismo y no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa en cuanto a una técnica con la otra. En cuanto a si quitamos el útero y que vamos a tener un problema sexual, vamos a tener problemas para tener relaciones, eso es algo muy importante que las pacientes valoran muchísimo cuando les decís, la señora, le voy a quitar su útero. Entonces ellas te dicen, no, pero ya no voy a ser mujer. Esa es una de las creencias más arraigadas que tiene la población, de que si les quitan el útero ya no van a ser mujeres. Entonces, algunas te dicen que si me lo quita solo un pedacito, que si es necesario quitarlo, etcétera. Pues nosotros ya tenemos bases y hay muchos estudios que dicen de que realmente no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa de dejar de hacerla en cuanto a función sexual, ¿verdad? En cuanto a quitar el cervix o dejarlo. Lo que nosotros vamos a tomar en cuenta para quitarlo o dejarlo, primero es, por ejemplo, si le vamos a hacer si pensamos en que esa paciente se puede prolapsar y hacerle una sacrocolpopexia posterior, pues el abordaje es mucho más fácil si tenemos un cuello uterino donde podemos anclarnos porque no se va a dar una erosión de la malla. En cuanto a, en cuanto a la vida sexual, pues obviamente las pacientes después de la cirugía se dan cuenta de que no influye tanto si les quitaron la matriz o no. Es todo más una cuestión de percepción, ¿ok? Y pues obviamente si vamos a hacer una histerectomía acompañada con una sacrocolpopexia, pues se ha encontrado que el riesgo de erosión de la malla es del 4 al 11% si se hace la cirugía en conjunto, a menos que se haga una histerectomía subtotal en la que el riesgo disminuye a un 0.5% de erosión de la malla. O sea, realmente es muy, muy raro que se erosione una malla si tenés un cervix, ¿verdad? Donde te está afianzando. Pero piensan que puede ser porque el tejido está muy, muy fresco, muy lábil en ese momento y obviamente al momento de cicatrizar, la malla se adhiere a las suturas y obviamente se puede erosionar. Por lo que en consenso se preferiría hacer la cirugía en 2 tiempos. Primero hacer la histerectomía y en caso de que la paciente presente prolapso de cúpula, pues hacer la sacrocolpopexia posterior. Varios puntos a tomar en cuenta. Obviamente tenemos que estar familiarizados con la anatomía del útero, obviamente las estructuras que lo rodean, para poder realizar la histerectomía de cualquier tipo, ¿verdad? Cualquier cirugía tenemos que estar conscientes de la anatomía de la zona que vamos a operar. Generalmente aquí se habla de que a pesar de que ya hay alternativas por vía vaginal, por vía laparoscópica, por vía robótica, la histerectomía, pues, obviamente sus índices no ha cambiado mucho a través de los años, pues porque obviamente la laparoscopía obviamente es un poquito más costosa, muchísimo más costosa, de hecho necesita más preparación, necesita instrumental específico,
Entonces, pues, obviamente prefieren hacer una histerectomía abdominal que una laparoscopía. Obviamente la robótica está fuera de discusión. Obviamente no tenemos ni siquiera el equipo para realizar la cirugía en este país y no creo que lo tengamos algún día, bueno, tal vez en un futuro muy, muy lejano. Y con la histerectomía vaginal, obviamente por la falta de entrenamiento del personal médico, ¿verdad? Las mayores indicaciones de la histerectomía, pues, obviamente son las miomatosis uterina, los sangrados anormales y pues las neoplasias. Y obviamente la preparación tiene que incluir el consentimiento y la información al paciente, ¿verdad? Sus familiares, el esposo, ¿por qué? Porque esto ya les mencioné que aunque no haya ninguna diferencia estadísticamente significativa en dejar el cuello, no dejarlo, incluso la vida sexual en algunos estudios mencionan que mejora posterior a la histerectomía porque ya no tienen la molestia del útero. Obviamente las pacientes tienen en su cabeza de que obviamente ya no son mujeres, ¿verdad? La histerectomía subtotal es obviamente una excelente alternativa en condiciones de emergencia como los sangrados postparto, las hemorragias postparto, porque obviamente es una cirugía bastante complicada en la que las estructuras no están en su sitio normal, todo está dilatado, todo está edematizado, todo está fuera de su sitio. Y entonces, si nosotros podemos, hacemos la histerectomía subtotal. Si no se puede hacer una histerectomía total, pues tenemos la opción de hacer una histerectomía subtotal para disminuir el riesgo de sangrado de las pacientes. Eso también va a depender si hacemos una histerectomía subtotal o una total, de si se trata de una paciente con una neoplasia o no, y si se puede dejar el cuello, ¿verdad? Porque en nuestro país es muy difícil que elijamos dejar un cuello si tenemos un alto índice de cáncer cervicuterino o neoplasias intraepiteliales. Entonces, acá se prefiere hacer la histerectomía total. Si la vamos a hacer, le quitamos todo y así esa paciente que se nos va a ir al Bocana de Paiguas, a Mulucucú, a Laguna de Perlas y que tal vez no va a ir y que tal vez es una comunidad lejana, no va a ir cada año a hacerse su Papá Nicolau, entonces pues obviamente preferimos hacer la histerectomía total. Mientras mayor exposición tengamos en el campo quirúrgico, vamos a tener mayor facilidad para hacer la cirugía. Obviamente si tenemos una dificultad en el campo, si la paciente nos está tirando todos los intestinos para adelante, si tenemos que estar batallando con los intestinos, con las gasas, con el Balfour, con el separador, y que no separan adecuadamente, si tenemos un sangrado, todo eso va a influir en el resultado de la cirugía. Nos va a influir en el sangrado, nos va a influir en el tiempo operatorio, en las posibles complicaciones. Acuérdense que un campo que no vemos es un campo que no podemos dar ni siquiera un punto, ¿ok? La histerectomía intrafacial, que es la que les acabo de comentar, es el procedimiento de elección, obviamente porque la extrafacial se deja para las pacientes con cáncer, y pues obviamente tenemos que hacer biopsia de la pieza y obviamente el uso de antibiótico profiláctico pues disminuye pues generalmente en un 25% de las infecciones. En cuanto a las complicaciones que se pueden dar, son múltiples, pero se las tenemos que mencionar a las pacientes, no se nos pueden escapar las más importantes, porque generalmente mencionamos a las pacientes cuando hacemos el consentimiento, señora, puede sangrar, puede tener una lesión al intestino, a la vejiga y ya, pero no les decimos a qué va a conllevar todo eso. Si nosotros le decimos, señora, mire, puede haber una lesión intestinal y puede ser que se pueda reparar o puede ser que usted termine con una colostomía, ileostomía. ¿Eso qué significa? Pues que obviamente va a terminar con el intestino por afuera en el abdomen y va a tener que defecar por ahí. Puede tener una lesión vesical y necesitar repararse y tener una sonda por un montón de semanas. Puede haber incluso presencia de fístula a largo plazo, que es una comunicación entre la vejiga y la vagina y que se le pueda quedar escapando la orina. ¿Por qué? Porque generalmente lo que le decimos es, puede sangrar, puede tener dolor, etc. Y eso es lo que las pacientes
piensan nada más que eso es lo máximo que les puede pasar. Una vez me llegó una paciente y me dice, pero es una cirugía grande, doctora, y yo me quedé así como que impactada, o sea, si le estoy diciendo que le voy a quitar el útero, y ella lo tomó como que, ah, bueno, pues no es nada. Ya le expliqué todas las complicaciones, ¿ok? Entonces, las intraoperatorias, pues, obviamente, pues lesión vesical, ureteral, de intestino, lesión vascular, sangrado, transfusiones, etc. A corto plazo, pues obviamente podemos tener necesidad de transfusión por el sangrado, un hematoma que puede disecarse a través de toda la cúpula, infección de la cúpula vaginal, infección del tracto urinario, infección de la herida quirúrgica, que es una de las mayores complicaciones de la histerectomía por vía abdominal, fiebre, tromboembolismo. Aquí no está el ilio, pero sí pueden presentar un ilio metabólico o mecánico, y a largo plazo puede haber dolor pélvico crónico, que es algo muy importante que les tenemos que decir por la formación de adherencias, presencia de fístulas, disfunción de la vejiga, disfunción del intestino por las lesiones, que puede haber un prolapso, que puede ser que recurra, que se presente un prolapso de órganos pélvicos y que probablemente necesite una reintervención, y una disfunción sexual que ya les mencioné antes, que puede ser más que todo por lo que las pacientes piensan, ¿verdad? Por la concepción que tiene de que si ya no tienen útero, ya no son mujeres. Este cuadrito solo se los puse para que vean más o menos los factores de riesgo que se tienen que tomar en cuenta. Si la paciente tiene cirugía previa, si tiene anemia, hay que corregir esa anemia antes de la cirugía. Si tiene cirugía previa, ya sabemos que tenemos que comentarle que la paciente obviamente va a ser de difícil acceso. Pues lo que tenemos que esperar es que esa paciente sea de difícil acceso, no confiarnos y decir, no, no va a pasar nada. No, si ya tiene una cirugía previa, pues, y peor si es una laparotomía, si es por una lesión, etcétera, tenemos que estar atentos a que esa cirugía no va a ser sencilla. En los casos de las pacientes que tienen hipertensión arterial, que se controle la hipertensión arterial porque es un factor muy importante para sangrado. La diabetes, obviamente, nos va a ser un factor de riesgo importantísimo. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer una cirugía, la cirugía necesita cicatrizar, y la diabetes mellitus disminuye la vascularización a los tejidos y obviamente podemos tener problemas de infección tanto de la cúpula como de la herida quirúrgica. La insuficiencia venosa obviamente es un factor de riesgo importante para tromboembolismo y para embolia, ¿verdad? Y pues las cardiopatías, porque la cirugía, la histerectomía abdominal, mientras más laboriosa es, más tiempo tarda, más consumo de líquidos intravenosos, y obviamente la paciente no la podemos sobrecargar de volumen. En cuanto a la dehiscencia de cúpula vaginal, pues el riesgo es bastante bajo, de 0.2 a 0.4%, y pues como les mencioné antes, el cerrar el peritoneo no va a influir en el riesgo de presentar dehiscencia o no de la cúpula. La trombosis venosa profunda pues tiene un riesgo muy variable, si se dan cuenta, del 7 al 47%, y eso va a depender de los factores de riesgo que tengan las pacientes. Mientras la paciente tiene antecedentes de trombosis venosa profunda, tiene antecedentes de un tromboembolismo, o sea, ya tenemos que saber que esa paciente probablemente tenemos que darle profilaxis, y aún con la profilaxis antitrombótica tenemos riesgo de que presente algún evento. El ilio y la obstrucción intestinal pues tienen una incidencia de 13.6 por cada 1000 cirugías, de 1.3% más o menos. O sea que sí tenemos que tomarlo en cuenta, y esto sucede generalmente porque obviamente tenemos la movilización de los intestinos durante la cirugía, y después la paciente pues obviamente se quiere hablar, quiere comer, quiere todo, pero no se moviliza. Entonces eso tenemos que valorarlo bien, ¿ok? Las adherencias obviamente son las causas más frecuentes de la obstrucción intestinal posterior a la cirugía, porque ellas pueden hacer adherencia y pueden hacer vólvulo y pueden hacer obstrucción intestinal por las mismas adherencias, ¿verdad? Cuando están a nivel del intestino grueso pueden ser pues, causantes del 30% de obstrucción, y cuando se localiza en el intestino delgado hasta un 60% son las causantes, las adherencias de una obstrucción. En cuanto a lesiones del tracto urinario, pues ya lo mencionamos en la clase de control de daño. Generalmente se da, es variable dependiendo del tipo de cirugía. Con la histerectomía abdominal, generalmente es del 1 al 2% de las cirugías ginecológicas mayores.
pueden tener lesiones del tracto urinario, y de todas las cirugías mayores, estamos hablando de que el 75% de esas lesiones se producen durante la histerectomía. La lesión del tracto gastrointestinal es menos frecuente, pero va del 0.1 al 1%, y con unas estimaciones aproximadas del 0.3%. Y como ya les comenté, esto puede darse en pacientes que tienen cirugías previas y que tienen adherencias por todos lados. ¿Ok? Y la hemorragia, que es multifactorial, eso va a depender tanto de las presiones de la paciente, de si toma terapia antitrombótica, de si tiene cirugías previas, de que si no clampean, de la experiencia del cirujano. Y realmente no hay ningún estudio que reporte sitios específicos, pero tenemos que tomar mucho en cuenta nosotros al momento de hacer el clampeo por debajo del cervix, de la vagina, que no se nos desprendan, y obviamente hacer una buena hemostasia, y en cada uno de los puntos que damos por transficción, tanto de los infundibulopélvicos, las uterinas, pues obviamente tratar de hacerlas hasta los puntos lo mejor posible para que no tengamos sangrados posteriores. ¿Okay? Aquí lo único que para lo que les puse este cuadrito es para que se den cuenta de que los diferentes tipos de cirugía, la histerectomía abdominal es en teoría la que tiene mayor cantidad de complicaciones. O sea, tenemos mayor riesgo de lesiones vesicales, ureterales, de infecciones de cúpula, infecciones de vía urinaria, y pues obviamente tenemos mucha más riesgo de infección de la herida quirúrgica que en la laparoscopía o que en la vaginal, obviamente, ¿verdad? Entonces, las complicaciones siempre van a ser mayores en la histerectomía abdominal. Sin embargo, tiene sus indicaciones bien establecidas, y pues obviamente cuando no se puede hacer, no se puede hacer por vía vaginal o laparoscópica. Bueno, esa era la clase que les tenía preparada. Sí, les voy a poner un video para que ustedes me digan, más o menos, describen más o menos la técnica, pero ustedes me van a decir qué es lo que están haciendo mal, qué es lo que les parece que podría mejorar en ese video. Ustedes me van a decir, ¿ok? Entonces, fíjense bien. Aquí están reconociendo la estructura, ya tienen clampeado el útero. Ay, perdón. Ay, ¿cómo quito esto? Ok. Un momentito, un momento. ¿Cómo quito esto? Aquí. Entonces, fíjense bien en cómo van haciendo la técnica. Entonces, ellos lo primero que están haciendo, están ligando los ligamentos redondos, ¿verdad? Aproximadamente 3 centímetros del cuerpo. Aquí están haciendo la disección de la hoja anterior y la posterior del ligamento ancho. Entonces ellos disecan todo el ligamento ancho hasta el borde del cuerpo. Siguen separando. Y entonces aquí ellos van a poner, ahí están disecando, y si se dan cuenta van disecando la hoja anterior y la posterior, y aquí van a poder observar, para poder observar la entrada del uretero, en los ureteros. Entonces aquí lo están identificando y lo están tratando de separar un poquito. Muy bien. Entonces ellos van a hacer la ventanita que les mencioné antes en la hoja posterior, van a acomodarse con su pinza y van a poner una pinza de gine para separar el infundíbulo pélvico, lo van a cortar. Lo cortan y entonces hacen una sutura.
Ellos suturan el pedículo, aquí están dejando el ovario y después van a esqueletizar las arterias uterinas, van a disecar hasta abajo. Entonces, cuando disecan, hay que tener mucho cuidado, eso nos ayuda a separar el uretero. Y aquí lo que ellos van a hacer es que ya tienen identificadas las uterinas y van a clampearlas, las uterinas a cada lado, ponen la pinza perpendicular al cervix, al istmo, y entonces aquí van a hacer las pinzaron, las van a cortar y las van a ligar con puntos simples. Los vasos sanguíneos grandes se anudan con puntos simples. Entonces están separando la uterina, fuera pinza, y aquí lo que van a hacer es, aquí están levantando el útero hacia arriba, y entonces ellos están disecando el peritoneo de la vejiga para bajar la vejiga. Entonces ellos están jalando la vejiga lo más que pueden para abajo, separándola de el cuello. Y entonces van a venir, y ya con la vejiga separada, entonces ellos van a clampear los uterosacros. Los uterosacros se clampean o se pinzan, se cortan y luego se ligan con sutura de transficción. Y estos generalmente se refieren, porque estos puntos los vamos a utilizar nosotros, ¿ok? Para después fijar la cúpula, ¿verdad? Y aquí están bajando un poquito más. Ya tienen agarrando bien. Como les dije, va bajando hasta llegar hasta el cervix. Mientras no llega hasta el cervix, no podés dejar de seguir bajando y disecando las hojas. Aquí ya encontraron el cervix, el final del cervix, y lo que van a hacer es clampear de un lado y del otro hasta que las dos pinzas se besen o se unan en el centro, y entonces se hace un corte de toda la pieza quirúrgica completa. Entonces, cuando sale, nosotros verificamos que si el cuello está completo, y ahí es donde mucha gente pone una gasita, si en caso de que haya salida aquí en el centro, que tengamos un espacio aquí en medio, y lo que se hace es hacer una sutura en el centro, y que se va a unir después esa sutura con los uterosacros de cada lado. Y la cúpula la cierran con puntos por aparte, aquí de un lado y del otro, y dan un punto en el centro para terminar de cerrarla, ¿verdad? En este caso, pues el útero era pequeñito y permitió que la cirugía fuera así de simple. Pues no siempre tenemos una cirugía así de maravillosa en la que podamos ver que todo fue así sencillito. O sea, empecemos porque ellos están separando primero con pura valva, ¿verdad? Y eso pues no siempre lo vamos a tener. Generalmente tenemos una paciente que tiene los intestinos por todos lados, que el separador no nos ayuda, etcétera. Entonces, pues ahora aquí terminan de hacer la suspensión y anudan un punto con los puntos del centro, los anudan con los ligamentos cardinales. Entonces, pues yo quiero saber qué vieron en este video que no les pareció. Buenas noches, doctora Vale. Hola. Soy Meda. Sí, sí, te escucho, Meda. Bueno, en primer lugar, me parece que cuando hicieron el abordaje de los ligamentos redondos, bueno, no sé si la técnica puede variar, pero la técnica dice que se pinza ambos ligamentos, perdón, con pinza Gine se corta y luego se liga. Y luego se separa la hoja anterior con disección, con la pinza, con la tijera
con la Metzenbaum. Con la Metzema, así es. Y ahí lo hicieron con cauterio, y las ondas de dispersión del cauterio son de hasta 7 milímetros, y ahí pues hay mayor. Exactamente. La otra cosa que miré que no lo miré correcto es el hecho de que tuvieran que buscar el uréter, porque en la técnica no es necesario, si conocemos cuáles son los puntos de peligro donde debemos tener el cuidado al momento de abordar las uterinas, no es necesario hacer ese abordaje de identificar el uréter, porque ahí más bien el riesgo que tenés al meterte a retroperitoneo es de mayor hemorragia. Así es. Y la otra cosa que miré no adecuada es que en todo momento usaron cauterio, inclusive para hacer la separación del vesicuterino. Para Así separar, es. usaron en todo momento el electrocauterio, pues entonces ahí tienen mayor riesgo de hacer. Y otra de las cosas es que me llamó la atención cuando clampearon las uterinas. Generalmente la técnica te dice que deje dos pinzas Gine para mayor seguridad y una Así pinza. es. Y ahí clampearon nada más con una. De hecho, en esta técnica clampearon con una gine casi todo. Sí, y exacto. Y entonces cuando hicieron el abordaje en el infundíbulo pélvico, no hicieron ligadura primero, hicieron la transficción de un solo. Entonces, Así es. sí, eso es lo que observé incorrecto. Exactamente. Exactamente, como dijo Meda, o sea, hay muchas cosas que a veces pasamos por alto y decimos, no importa. Y pues, y te das cuenta de que uno, la técnica no es así. Segundo, pues obviamente te puede llevar a más complicaciones porque se suelta uno de esos puntos, por ejemplo, los del infundíbulo pélvico, y pues obviamente te llamaba, ¿verdad? Y pues sí. También doctora, cuando hicieron el corte a nivel de los uterosacros, lo hicieron con bisturí. Yo nunca había visto esa técnica. Miré que no usaron tijera, no usaron la mayo, ni la Metzenbaum, ahí usaron bisturí cuando hicieron el corte a nivel de Sí, el bisturí se puede utilizar, sí, eso no, pues si no, si no tenés una tijera que sea fuerte para cortarlo, pues utiliza el bisturí, eso no tiene ninguna diferencia. Sí, lo mal que hicieron fue que no clampearon con dos pinzas, o sea, eso te da un margen de seguridad importante, ¿verdad? ¿Sí? Doctora, buenas noches. Hola. En la separación que hicieron ellos de la vejiga, como decía la doctora Meda, fue así brusca con tal vez la experiencia que tenían ellos con el electrocauterio, pero no hicieron, como decía usted, la técnica de separar digitalmente, suavemente la vejiga, que es lo que nos da más miedo, pues la lesión vesical. Ellos en todo momento usaron el electrocauterio y lo miré como muy brusco para esa zona. Exactamente. Lamentablemente esa es la técnica que utiliza muchísima gente y lamentablemente si vos le preguntas, no, sí, el electrocauterio no me va a hacer nada. Sí, sí hace. Entonces la técnica es o Roma o con la Metzenbaum, ¿ok? Y siendo lo más suave que se pueda, ¿verdad? Estamos hablando de la vejiga y como que cuando ya he hecho muchas histerectomías decía, no me vale, va todo, ¿no? Pero no es así, uno tiene que ser cuidadoso porque de las 50.000 que hiciste, una se te puede complicar. ¿Ok? Bueno, chicos, ¿algún comentario, alguna consideración que quieran mencionar? Ahí vieron un montón de errores que pues, obviamente no se tienen que hacer. También utilizaron el aspirador para separar la lámina anterior y posterior del ligamento ancho. Y la disección también Sí. la disección, doctora, estaban empujando todo bruscamente. Sí, exactamente. O sea, no es a pesar de que hicieron la histerectomía, vieron que el útero salió, ¿verdad? Pero la técnica que siguieron deja mucho que desear. Y lamentablemente muchas personas cuando no sabemos la técnica de algo, decimos, voy a buscarlo en internet y entonces encuentran un video como ese y dice, yo puedo hacer esto, yo puedo, sí, eso, si ahí sale, yo también lo voy a hacer. Pero lamentablemente el conocimiento de la técnica es lo básico, ¿verdad? El conocimiento de la anatomía
y de la técnica, porque como dijo Meda, no es necesario ir a disecar el uretero. Si vos tenés la seguridad y la certeza de la localización anatómica, sabes por dónde está, para qué lo va a ir a disecar, estás causando más sangrado, ¿verdad? Y hasta puedes lesionarlo en el camino, ¿verdad? Buscándolo, puedes hasta lesionarlo. Los sitios de lesión del uretero, acuérdense que es algo muy importante porque lo podemos seccionar a nivel de los infundíbulos pélvicos, a nivel del istmo, cuando ligamos las uterinas, ahí nos lo podemos llevar. Y al momento de la cúpula, si hay mucho sangrado, por ejemplo, a veces no vemos, damos un punto y porque algo nos está sangrando y en el apuro, pues nos llevamos o lo pinzamos o lo picamos. Ya vimos que las lesiones no solo son por sección completa o parcial, a veces hay lesiones porque lo pinchamos, porque lo anudamos con la cúpula. Y pues tenemos que ver bien eso, pues, o sea, seguir los pasos de la técnica paso a paso para poder hacerlo. Entonces, cuando uno ya hace las técnicas y ya se sabe la técnica completa y lo hace siempre bien, pues, o sea, puedes hacer algunas variaciones permitidas, como utilizar el bisturí, por ejemplo, y, o sea, la técnica nunca te va a decir, utilice bisturí para cortar esto. Bueno, si no tenés otra cosa, cortas con el bisturí. Pero lo importante siempre es tratar de seguir la técnica al pie de la letra, pues, porque si variaciones hay y de ahí salen y de ahí han salido de que, no, yo voy a utilizar esto y es mejor esto, y pues, obviamente mentes brillantes han sacado nuevas técnicas, nuevas variantes de muchas técnicas básicas y la han mejorado, pues, pero si vos estás segura con una técnica que ya conoces, etcétera, pues obviamente empezás a practicar empezás a practicar cosas nuevas hasta que ya tenés una formación básica. ¿Ok? ¿Alguna cosa que quieran agregar, chicas? Doctora, Bueno, en el caso yo había estado leyendo mucho sobre el depilado, porque hay bastante ¿Sobre controversia qué? en relación sobre el rasurado. Es que no te... el ¿Algo? rasurado, sí, claro. Sobre el rasurado. Entonces, hay varios ¿Te artículos que escuchas entrecortada o soy yo? debo de ser yo, ahora sí. ¿Ahora? Ajá, ahora sí. Ajá. Entonces, hay varios artículos que mencionan que la mayor, digamos, o el menor riesgo que tiene el depilado. Y yo le pregunto, el riesgo, porque me ha tocado a mí en lo personal, y es bastante borroso a veces hacer una cirugía y tener todo el vello púbico ahí bastante grande, y de repente haces una incisión transversal suprapúbica y te toca, porque hay pacientes de pacientes, ¿verdad? Que tienen bastante vello púbico hasta bien arriba, y hacer una incisión entre medio de ese vello es como complicado, y me parece a mí que puede haber, no sé, ¿verdad? Si su experiencia que dice, mayor riesgo de hacer seromas o infecciones por cuerpo extraño cuando se queda un vello entre la piel y el tejido celular subcutáneo cuando hacemos el cierre. ¿Será recomendable hacer la depilación química o hacer el rasurado inmediatamente antes de la histerectomía o de la cirugía? ¿O es recomendable hacer la incisión o la No, cirugía en mira, medio del vello? en pacientes que no, porque a todos nos ha tocado hacer cirugías tanto abdominales como vaginales con todo ese vello de frente, ¿verdad? El riesgo, pues la verdad, no es de infección de la herida, más bien es de que se haga como cuando el vello se invierte, ¿ok? Y eso moleste a la paciente posteriormente, riesgo de infección, solo que cortes el vello y lo dejes dentro de la herida, ¿verdad? Riesgo de infección no, pero sí hay casos excepcionales en los que, por ejemplo, tenés un montón de vello y es el sitio donde vas a incidir. Entonces, lo que se suele pedir es que no se rasure la paciente el día anterior o el día de la cirugía, pero puede decirle a la paciente que se rasure en caso de que necesite rasurarse, unos 2 días anterior, 2 o 3 días antes de la cirugía para disminuir eso, porque sí realmente es muy molesto. Y otra cosa
es que si ves que está el vello cerca, pero no está sobre la zona, lo que puedes hacer es recortar el vello sin cortarlo ni rasurarlo, ¿me entendés? Porque el rasurarlo es el pecado. ¿Por qué? Ok. Porque está incidiendo está abriendo micro lesiones en la piel. Entonces, eso va a producir que sí se puede infectar la herida, ¿verdad? Eso va a hacer que las bacterias que están colonizando la piel en esa zona puedan penetrar a la herida mucho más fácilmente. Entonces, no es la indicación operar, rasurar en el transoperatorio. Si tenés que hacer algo es recortar, podés recortar. Y si necesita estrictamente, pues para eso sirve la valoración de la paciente prequirúrgica, ver si tiene un montón de vello ahí que no me va a dejar operar, obviamente, porque es más molesto eso, obviamente mandarla a rasurarse unos días antes de la cirugía. Y el Ok, baño con el perfecto. antiséptico es importante, sobre todo en esos casos, porque se tiene que duchar la paciente en la noche previa y en la noche y en el día de la cirugía. Ponerle que no tengas un Ibiscrub o algo, un jabón antiséptico para que ella se bañe, pero por ejemplo un antibacterial porque te ayude un poquito, pues, o sea, que se duche la paciente y que se duche bien. Y ya cuando la vas a lavar antes de la cirugía, en el lavado abdominal, pues obviamente pues remarcar en esa zona. Ok, doctora. Gracias. Buenas noches, doctora. Hola. Soy Sí, ya Idania sé, Dania, ya Ríos. sé. Sí, Ujú. doctora, yo solamente quería hacerle una pregunta en su experiencia. Cuando a las pacientes se les hace la histerectomía y se le dejan los ovarios, Ajá. al dejar las trompas, pues, ¿cómo ha sido su experiencia? Porque cuando nosotros hacíamos estas cirugías en el hospital, mirábamos mucha recurrencia de hidrosalping. Entonces, por Ujú. lo general, pues revisamos algunos estudios que era recomendable cuando se hacía retirar lo que eran las trompas. Pero claro, yo estoy clara que hay mayor riesgo de un sangrado al hacer este procedimiento. Y otra pregunta, doctora, Ujú. también con la cúpula, en su experiencia también, ¿verdad? Cerrarla o dejarle un espacio ahí, no sé, qué me puede comentar? Ok, cuando lo primero que me preguntaba era de dejar las trompas o no dejarlas. Así es, sí. Pues si lo haces con mucho cuidado, puedes retirar las trompas, eso no hay ningún problema. El punto es que sí tenés más riesgo de sangrado, o sea, hay pacientes que te lo permiten y hay pacientes que no. ¿Ok? Entonces, el riesgo de hidrosalpinx es cuando vos venís y dejas mal apretadas las trompas, dejas mucho material, mucho hilo en esa zona y obviamente ellos van a crear una reacción inflamatoria. Entonces, tenés que tener mucho cuidado, pero si decidís quitar las trompas, pues las quitas. O sea, realmente a mí en lo personal, a mí me gusta retirar las trompas porque así, pues, obviamente no tengo tanto riesgo de inflamación en esa zona y pues no, la verdad es que a mí no me quita más ni me deja menos quitarla, ¿verdad? Porque igual el ovario se lo estoy dejando, pero la trompa es la que estoy quitando. Mientras hagas una buena ligadura ahí, no vas a tener sangrado. Y la segunda pregunta era con la cúpula, ¿verdad? Que muchos dicen que la dejo semiabierta, Sí. si la dejo cerrada. Yo cierro toda la cúpula, ¿ok? No le encuentro ningún objetivo a dejarla abierta, pues a menos de que tengas un absceso pélvico, ¿verdad? Y en todo caso, lo que yo hago cuando tengo un absceso pélvico es dejar un dreno simplemente en esa zona, en hueco pélvico, que me esté diciendo si hay pus. O sea, no, si va a haber pus, o sea, la voy a tener que volver a meter de todos modos. No voy a esperar que drene por la vagina. Entonces yo siempre cierro tanto en abdominal como en vaginal, ¿ok? Porque si a todo tiene que quedar cerradito. Ok, ok. Gracias. Por nada. El doctor Almendares está conectado. No sé Así es. si querrá agregar algo que nos ilumine con su vasta experiencia, doctor. Ok, todo muy bien, excelente. Hay algunas cosas que sí puedo quizás hacer un poquito de observación. Y es en las masas
pélvicas, cuando estás haciendo histerectomías en las masas pélvicas, más cuando tiene que ver si es una masa pélvica nupcial o si es un mioma que está en la zona íxmica, ¿no? Y que te puede rechazar un poco el ureter. Yo creo que en esas condiciones sí es conveniente abrir la hoja del ancho para ver el recorrido del ureter. En lo personal ha sucedido de que aún con catéter WJ puesto para prevenir la lesión ureteral, ya casi prácticamente me he terminado de chingar el ureter. Entonces, el abrir la hoja del ancho y ver el ureter, ver el catéter por donde viene, es una arma que te puede servir, pero claro, esas son situaciones muy específicas o especiales, ¿no? Te pueden ayudar. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que comentabas de quitar la trompa. Yo pienso que la trompa de falopio es preferible quitarla. Pueden ser los tumores anepsiales que vienen preferiblemente del tejido de las trompas de falopio, ¿no? Es preferiblemente quitar la trompa de falopio, conservando lógicamente la gónada, conservando el ovario, ¿no? Y una cosita más ahí en relación a si cerramos o no cerramos cúpula. Yo honestamente cierro cúpula en la inmensa mayoría de los casos. Solo hay una excepción y es cuando tengo un acceso pélvico. O tengo un acceso pélvico y a una histerectomía, prefiero dejar semipermeable la cúpula, ¿no? Eso permite no solamente que evacuemos el contenido, ya sea por el dreno el hemobat que estamos dejando, o también que lo haga por el lado de que es el dreno de cúpula vaginal, ¿no? Eso es opcional, honestamente, pero son pocos los casos en donde tenemos que entrarle un absceso tubovárico, un absceso pélvico complicado como tal, ¿no? No miré, no recuerdo haber visto dentro de tus complicaciones, que está bastante completo, la parte de que el paciente se puede morir. No sé si tal vez lo pusiste, pero Bueno, pues obviamente con todas esas pude ir. complicaciones sí es posible. Ya sabemos que cualquier paciente tiene riesgo de coagulación intravascular diseminada, tiene riesgo de... Hay que Pero eso, decirlo, sí. sí, Hay que claro. decirlo porque honestamente sí se puede morir, ¿verdad? Sí. Entonces, todo paciente, por muy, o sea, no existe, en ginecología no existe cirugía no complicada. Recordemos que estamos abordando genitales por la misma situación de la relación de los órganos, por la misma situación, la misma vasculatura que mencionaste, el mismo hecho de que estás tocando canal vaginal al final del cabo cuando retiras la pieza operatoria. Y el piso pélvico, no sé si recordarán cuando uno opera a una paciente, esas multíparas y ves todo aquel cablerío abajo, ¿no? Entonces es lo mismo cuando tenés una masa pélvica, ese mismo cablerío lo tenés ahí congestivo en el hueco pélvico, ¿no? Entonces un paciente puede hacer cualquiera de esas complicaciones y entonces uno al final debe decir, ¿y se puede morir tu paciente? Claro que se puede morir. ¿Ya? No hay que obviarlo, porque es lo que tú dices, Valerie. A veces estás diciendo, esta cirugía es bien delicada, esta cirugía es aquí, esta cirugía es allá, y al final te preguntan, y como que lo que has dicho no es nada, ¿no? O sea, híjole, ¿y qué me habrá entendido? Dices tú, ¿no? Pero bueno, son cosas que hay que tomar en consideración a la hora de decir las posibles complicaciones. En general todo está excelente. Yo creo que hay muchas cosas que son muy parecidas para lo que es lo de las complicaciones de la histerectomía vaginal, ¿no? Y yo creo que si uno toma una buena decisión es saber por dónde la voy a entrar, por arriba, por abajo, y bueno, qué tipo de incisión voy a hacer, no tirársela a uno de Superman, ¿no? Ok, la paciente quiere una Fanetel, pero tiene una masa que llega por encima del ombligo, ya, y yo soy gallo y yo puedo sacar eso por una Fanetel. Entonces, ya las indicaciones están más que descritas, ya la incisión es igual. Una Fanetel en qué caso y una línea media en qué caso también. Entonces,
hay que inventar. A la hora de la auditoría, lo primero que te pregunten, ¿por qué lo hiciste por ahí? ¿Ya? ¿Por qué te quisiste complicar la vida? Entonces, una buena indicación hace a un buen cirujano, ¿no? Y lógicamente, pues ya la habilidad, la pericia, pues ya habrá decisiones en donde puedes ocupar cauterio o no puedes ocupar cauterio, o es más conveniente trabajar con tijera, trabajar con bisturí, que perfectamente lo puedes hacer, ¿no? Importante hacer énfasis en los nudos, por favor, en las suturas, ¿no? Acordémonos que el nudo simple, más en estructuras vasculares, no se debe hacer. Hay que aprender a hacer el nudo doble, ¿ya? Y el ginecólogo tiene que tener habilidad con la mano. Para mí, ginecólogo que no anuda con mano no es un buen ginecólogo, ¿ya? Así es. Entonces, más en las cirugías vaginales. A veces no te alcanza más que el dedo. Y cuando ves, Así es. estás operando a aquella paciente obesa en donde está que el hoyo profundo y con costo te llega la mano allá al fondo, ¿no? Entonces, los dedos son los ojos de uno. El cirujano que no anuda con mano, ginecólogo, que no anuda con mano, estamos jodidos, ¿ya? La pinza o los instrumentos de sutura solo son auxiliares. Así es que a enfocarnos con la mano fundamentalmente. Muy Así bien, es. creo que estamos más que claros, ¿no? No sé Igual, si... en la práctica es que uno aprende a hacer las cosas. Sí, así Así es. es. Aquí acordémonos que todos los casos son muy eventuales. Uno tiene una Ujú. orientación quirúrgica, una orientación de una técnica, pero al final, hasta que abres, te das cuenta por dónde vas a comenzar. Si Así vas a es. comenzar por el redondo, si vas a comenzar por dónde vas a comenzar. Así es. La, la técnica quirúrgica que uno lee en los libros, que uno prepara, ¿no? Que uno orienta, es eso mismo, una orientación. El cirujano decide cuando abre, por dónde vas a comenzar, ¿ya? Yo he tenido situaciones en donde no he comenzado por el redondo. He tenido que comenzar por otra manera, de otra manera, ¿no? Donde se pueda, doctor. Así es. Así es. Yo tuve una experiencia con una paciente aquí en Alberta, en un acretismo. Todo el mundo quiso entrarle por delante. Por delante me refiero abriendo la pared abdominal. Y los 4 que intentaron antes decían abdomen congelado, abdomen congelado, abdomen congelado. Y con la mujer con el acretismo adentro. Una paciente que tuvimos la experiencia que se dejó la placenta adentro. Se hizo la cesárea, pero se dejó la placenta adentro. Y Ujú. todos decían, el primero que entró dijo, no puedo porque está herida la vejiga, está herido el intestino. Vamos a esperar que pase. Era un percretismo. Prácticamente había infiltración vesical y teníamos dudas si hasta intestinal. Entonces todo el mundo dijo, vamos a ponerle Methotrexate y vamos a reducir la reacción trofoblástica para después entrarle. Y en la segunda, la tercera y la cuarta entrada solamente estaba el comentario abdomen congelado, no se puede entrar. Recuerdo que un cirujano dijo, eso es inoperable, dijo un cirujano. Entonces yo Ujú. le contesté al cirujano general, tú puedes decir en cirugía general, este paciente es inoperable, pero en obstetricia, una muerte materna, yo no puedo Así es. decir era inoperable, porque mi cabeza es la que va a rodar después. Mm. Aquí tiene que entrarse. Y por experiencia solamente les comento, para no hacer largo el chisme, ¿verdad? Al final tuve que entrar por retroperitoneo, entrar por repsius, que desinsertando la vejiga de sus pilares vesicales laterales, y irme por repsius, a abrir lo que son los compartimentos paravaginales, ¿no? Abrir por ahí, identificar el ureter, ir a buscar en los vasos uterinos por ahí y hacer una histerectomía en sentido contrario, de abajo para arriba, Ujú. ¿ya? La única manera para poder entrarle a la paciente y ir poquito a poco ascendiendo, y fue en sentido contrario, terminar con los ligamentos redondos y la pared anterior, ¿no? O
sea, todo inverso. ¿Por qué? Porque no podíamos entrarle por arriba. ¿Ya? O sea, entrarle por arriba era prácticamente hacer múltiples lesiones en intestino y dejar la vejiga muy mutilada, ¿no? Al final lo único que tuvimos fue una lesión en intestino delgado que se reparó y eso fue todo. Y ahí logramos separar muy bien ureter, separar muy bien la pared vesical, pero todo en sentido inverso. Eso queda de experiencia, pues, lógicamente. ¿Qué es la ventaja? Conocer los espacios. Conocer los diferentes espacios y saber que me voy a encontrar ahí y qué puedo ir haciendo en cada uno de ellos, ¿no? Una experiencia muy bonita. Ahí está la paciente, está viva, con su histerectomía hecha, lógicamente, y con 0 complicaciones, ¿ya? Son cosas que uno se encuentra en el camino. Probablemente hace 15 años atrás hubiese dicho también abdomen congelado y otro que venga. ¿Ya? Sí, pero estas son las que lo hacen sudar a uno. Así es, Sí. así es. Muy bien, muy bien. Pues yo creo que nos veríamos el viernes con histerectomía vaginal. Ujú. Había puesto después de histerectomía vaginal colpectomía, pero yo creo que después de histerectomía vaginal debería de venir vaginoplastía, que fue el doctor Bravo. Yo haría histerectomía vaginal. Hay varias cosas que ya tú dijiste acá que son muy similares. Ujú. Las indicaciones y las complicaciones, no voy a abordar tanto eso, porque ya tú lo hiciste excelentemente. Yo me voy a enfocar quizás en en algunas cosas de variantes de histerectomía Ujú. vaginal, para que lo Ok. tomemos en cuenta. Y después quizás le pediría a Bravo que él siga con vaginoplastía, porque ya éramos un orden. Sí, yo creo que Y, también es una buena idea, doctor. y de último, pues lo de la colpectomía, pues para que sepan. Muy bien, Ok. excelente, gracias a todos. 2 no se pudieron conectar, Grillo y la doctora de Rivas, Fernanda. la Ujú. Fernanda, correcto, porque están Solo de una turno. colita agarré, doctor, pero lo va a revisar con Jasmine. Está jodido eso, que andes agarrando nada más eso. Qué bárbaro. Sí, yo para colmo. Bueno, mi Grillo. Doctor Almendares, Dígame, Meda. en la clase de vaginoplastía, ahí se va a abarcar lo de la labioplastía, ¿no? No, la labioplastía es Eso me aparte. toca a mí. La labioplastía es aparte. Tengo La dos pacientes. Las me pacientes de la toca labioplastía, prepáralas, tenerlas listas, porque las podemos meter aquí en el Berta, en la jornada de noviembre. En la Ah, ok, lista, perfecto, ¿oíste? correcto. Vamos a buscarla, Gracias. meter acá para que vean, pues, la cirugía de la labioplastía. Hay bueno, de manera general, no tuvimos complicaciones transquirúrgicas, solo tuvimos un evento que fue una complicación ya posquirúrgica, una paciente, una histerectomía que se hizo en la jornada de Alberta. No sé por qué no me vino al control posquirúrgico después de la cirugía y apareció 2 semanas o casi 3 semanas después en el Berta. Me llamó la atención porque fue como 3 semanas, llegó, perdón, no al Berta, llegó al Bell Spy y llegó en shock séptico. A la Uy, puchica. Shock las séptico se ¿Y tuvo qué era, que, doctor? una histerectomía vaginal, un POT. bichos séptico tan POT. lejos. La cirugía. ¿Pero Sí, sí, shock sí, sí. séptico de qué? Así es, me llamó la atención honestamente porque 3 semanas después, esto es un poco largo, ¿no? Pero bueno, le hicieron una laparotomía exploradora, encontraron 100 cc de pus. Ahí tengo lo que me pasaron de informe. 100 cc de pus, que para mí también es poco, pero bueno. Y encontraron un anexo necrosado. Aparentemente solo fue histerectomía, dejaron anexo. Uno de los ovarios, uno de los anexos estaba necrosado y el otro estaba adherido al apéndice, pues, ¿ya? Sí. Apéndice secal. Entonces, terminaron haciendo la oophorectomía bilateral y terminaron haciendo la apendicectomía, pues, pero la dejaron como un shock séptico, ya, prácticamente llegó a necesitar terapia intensiva, se pusieron aminas,
hasta donde yo sé ha ido con mejoría, porque ese mensaje me lo mandaron al fin de semana. Ha ido con mejoría clínica. Ya, yo hubiese pensado tal vez que hizo una apendicitis, ya, posterior a eso, porque se puede dar también. Eso es lo que le digo, no habrá hecho una apendicitis posterior, Claro, doctor. claro, pero a mí me la reportaron del verle como eso, pues, un shock Pero séptico y secundario. revisaron apéndice, que dice que estaba pegado al Sí, ovario, la pero tuvieron que estaba... quitar. La quitaron. Lo que pasa es que Ajá. lógicamente no tengo acceso yo a ver ahorita, porque eso fue el lunes, prácticamente el domingo, prácticamente para ver el resultado de patología, pues, porque sí Sí, puede es que haber es sido una muy raro, apendicitis. un absceso posterior, Sí, una histerectomía es sí, me llama la rarísimo. atención. Lo único en relación a la histerectomía es la necrosis del ovario. Ya, Ujú. porque eso también, pues, se pudo haber trombosado la arteria ovárica y lógicamente que también pudo haber provocado el cuadro infeccioso y toda la cuestión. Pues ahí hay varias cositas que se pueden sumar. Es la única complicación que tuvimos prácticamente que fue posterior, ¿no? Posterior, pero igual me llamó la atención que no hubiese venido esa paciente cuando Ajá. nosotros la citamos usualmente a las 2 semanas, ¿no? Para evaluarla, y no nos llegó. De ahí llegaron todas las demás. Y todo pues está bien. Bueno, eso es nada más un comentario. Nos vemos el viernes, chicos, y lean si hay histerectomía, búsquense variantes. Tal vez no nos vamos a enfocar tanto en la técnica original, búsquense variantes de histerectomía, porque eso es lo más interesante. Ya a la hora que te salen algunas situaciones, un mioma que no lo sabía, un tumor anepsial que no sabía, una adherencia que encontraste y no la sabía, ya, todas esas cositas raras que pueden aparecer y hay que sacar ahí un poco de la experiencia y no cerrar, ya, y decir, bueno, no te pude operar, eso no debe pasar, ya. Pues ni modo, y algunas situaciones en donde tenemos que convertirla. Tenemos que convertir una histerectomía vaginal que puede pasar y a tenerla que abrir por arriba, ¿no? Muy bien. Ah, Doctor, yo tengo una pregunta, tengo una duda. sí, En el caso, porque me tocó la experiencia hace como un mes con una histerectomía abdominal. Bueno, la histerectomía era en realidad eran quistes complejos bilaterales, pero la paciente tenía 52 años, entonces se iba a hacer pues histerectomía también, más salpingoforectomía bilateral. Al momento de abrir, habían focos de endometriosis y las masas estaban envueltas en el intestino. Habían bastantes adherencias del sigmoide hacia lo que es la cara posterior del útero. El punto está que, bueno, se logró quitar los anexos, pero la pared posterior a nivel más o menos del istmo hacia el cérvix, pero en la cara posterior del útero no se logró despegar. O sea, era imposible despegar no lograste hacer histerectomía ni No, entonces subtotal. exacto, entonces yo lo que se me ocurrió en ese momento hacer subtotal, porque tenía un cervix con un PAP normal y ahí no hallé otra opción que hacer la subtotal porque no había forma de despegar el intestino y había bastante riesgo de lesionarlo si seguía separando. Entonces la hice subtotal. Yo nunca había hecho una subtotal en una paciente, pues ni obstétrica ni no obstétrica, pero fue lo único que se me ocurrió, amputar el útero a nivel del istmo, a donde estaba a donde estaba el intestino adherido y pues la paciente está bien recuperada porque le dimos seguimiento y todo. Pero en esos casos, ¿será eso lo ideal o hay alguna forma? Yo en algún Sí, momento pensé dejarla un pedazo de útero en el intestino, pero después digo, va a sangrar mucho y no sé. Ahí ok, pues, muy bien. En principio te voy a decir, hacer una histerectomía subtotal no es un pecado, Así ¿ya? es. Antes decían, ay, el que le hizo subtotal, que no es buen cirujano, no aquí, no allá. Esa es una loquera, ¿ya? Es 1000 veces preferible dejar un cuello
que hacer una lesión de un órgano adyacente. Eso tenerlo por seguro. Así es. Y están más que descritas las indicaciones de histerectomía subtotales. Están más que descritas, ¿ya? Y una de ellas es la que estás mencionando. Un CERVIT, un piso pélvico inabordable por un síndrome herencial importante. Y la endometriosis, mija, yo me he encontrado con endometriosis que me hacen sudar. Y honestamente no es que me sienta Tarzán en la selva, pues. Y honestamente, sí, una endometriosis que te haga trabajar de más o pensar de más, quiere decir que tiene su grado de dificultad. Ahora, le voy a decir algo, doctora. Yo he dejado pedazos de ovario pegado a intestino y pegazo y parte de tejido miometrial pegado a intestino. No pasa nada, no te queda sangrando. Y eso es más sano que, lógicamente, querer despegar toda una cápsula. No te mates con una cápsula. Recuerda algo, que el tratamiento de la endometriosis, al final y al cabo, no es ni simplemente la cirugía que estás haciendo, sino el tratamiento hormonal que le vas a dar a este paciente, ¿no? Me refiero a Subisane o el Dinogé, de otra manera, ¿no? Entonces, tú puedes dejar un trozo de cápsula pegado al intestino, déjelo, doctora, déjelo, que usted está haciendo lo correcto. Usted puede dejar un pedazo de útero, claro, no estoy hablando de toda una pieza, ¿no? Una superficie de miometrio junto a la vejiga, una superficie de miometrio junto al intestino, claro que lo puedes hacer. Eso es 1000 veces preferible a que le quites un pedazo de vejiga y quedas con una vejiga, una pared vesical reducida, ¿ya? Y dejas una vejiga insuficiente, la dejas después con todas las complicaciones que ya mencionaba ahí la doctora Valin en su clase, o un intestino lógicamente fistulizado. Eso no se debe hacer. Entonces lo que hiciste es correcto, ¿ya? Y honestamente no sos mal cirujano porque ya has dejado un cervix. Eso nunca. Así es. También tenés que recordarme que cada paciente se tiene que individualizar y se tiene que hacer una evaluación en quirófano también. O sea, con cada paso que vos vas dando, vos vas valorando si es posible hacerlo, si no es posible hacerlo. O sea, nadie te va a acribillar ni te va a fusilar porque dejaste un cuello. O sea, no tiene sentido. Cada paciente es diferente y solo el cirujano que está operando sabe qué es lo que se puede hacer o lo que no, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Yo recuerdo una experiencia, algo más que sucedió haciendo una histerectomía vaginal. Haciendo una histerectomía vaginal, un prolapso, creo que estadio 3, ¿no? Nunca pude entrar ni en, ni en el peritoneo anterior ni el peritoneo posterior, jamás, jamás. Me fui haciendo una especie de disección de miometrio. Y al final, cuando quise abordar en el fondo, pensando que en el fondo iba a poder liberar ese cuerpo uterino, prácticamente se quedó un trozo de fondo en la parte superior, ¿ya? Y, o sea, hice una histerectomía que no le puedo decir intrafacial a eso, sería una histerectomía intramiometrial, lo que hice, ¿no? Al final, lógicamente, la vigilancia y ver pues que no quedara sangrando, que no me hicieron hematoma, los ultrasonidos de control y todo lo demás. Pero, o sea, una, una histerectomía que yo digo que ojalá que en mi vida nunca más lo vuelva a repetir, ¿no? Porque ya las coronarias de uno se van complicando poco a poco. Entonces, pero son cosas que suceden, ¿ya? Y bueno, honestamente, el mal cirujano no es el que deja un pedazo de cuello, una superficie ahí X, ¿no? El mal cirujano es el que está sentado en el escritorio criticándote, pero que no tiene ni los ovarios ni aquello, ¿no?
para ir a hacer ese tipo de cirugía. Y ya te tocó hacer eso con una endometriosis, ya sabes lo que es operar una endometriosis severa, ¿no? Y la verdad es que lo hiciste bien. Muchas gracias, doctor. Fíjese, doctor, que ahorita que comentó la doctora Meda, creo que fuera del hospital el único que sabe esta historia es Grillo. Y a mí me pasó igual. Yo no estaba, de hecho, sola con una recién salida como médico de base y con una R3 nada más de ayudante. Y realmente yo no pude. Fue por más que mis capacidades quisieron poder quitar todo hasta cuello, no pude. Entonces tuve que dejar cuello. Entonces en mi mente, ni modo, no voy a dejar todo así, por lo menos dejo cuello y yo diciendo pues una subtotal. Pero sin embargo, como usted mismo decía, pues creo que no es tabú, pero sí creo que, por ejemplo, donde yo estoy, eso es un pecado. No es lo común, no es correcto, no es común. Y no crea, yo hasta mucho tiempo me sentí culpable y yo chineaba a la paciente, casi que dormía con ella, yo como que todos los días chateando con ella, porque realmente, pero obviamente uno sabe y uno dice, la subtotal existe. Yo hasta me puse a buscar artículos y todo diferencia entre una total y subtotal, pues obviamente para documentarme, pero ahorita que conté esta historia, la otra me doy cuenta pues que realmente es algo que puede pasar y ustedes lo hacen ver como, ok, si pasa, lo importante pues es que lo resolvamos, pues. Pero así me pasó y fue terrible. Otra de las indicaciones de una subtotal es una hemorragia de difícil control. Imagínate que luches por quitar un cuello y tengas una hemorragia abajo difícil de identificar y por querer sacar el cuello tú quieras seguir agrediendo el tejido. ¿Te imaginas que esa paciente se te muera y que le entregaste muerta sin útero? Entonces, eso es una indicación de una histerectomía subtotal. No puedo seguir. No tengo la facilidad de identificar ese punto de hemorragia. Aquí yo he visto cirujanos, aquí en Alberto Calderón, he visto cirujanos pálidos, chirizos, ¿ya? Entonces, bueno, no, ¿qué vas a hacer? ¿Qué? Ok, vamos, compresamos, respirar profundo. En un segundo momento buscamos cómo entrarle, todo el mundo tranquilo, ¿ya? Pero el estrés de una cirugía, a la hora de una pegazón, a la hora de un vaso, eso a nadie, no crean que existe alguien que no perciba temor, que no perciba miedo ante las dificultades, no, eso no existe, ¿ya? Eso no existe. Uno de mis maestros, uno de mis mejores maestros decía, el peor cirujano es el que pierde el temor a lo que puedas encontrar en una cirugía, ¿ya? Entonces, ese señor me decía, yo cada cirugía que voy a hacer, honestamente, voy con todo el respeto del mundo por mucha experiencia que tenga haciendo esa técnica. Entonces, nunca pierdan ese temor, por muy seguros que se sientan con un bisturí. Honestamente, es el mejor consejo que les puedo dar. Así es. Valerie, no sé si, yo creo que ya nos llevamos, ¿qué? 2 horas. Más de 2 horas. Sí, ya. Es un Acá tema puede ser. muy bonito, muy amplio. A todos nos han pasado muchas cosas. Las pacientes igual, ya saben, tienen que individualizarlas. Igual en quirófano, nosotros vemos, por eso es que se hace un examen pélvico cuando estamos en cavidad y vemos todas las cosas que tenemos a favor y en contra, o sea, desde las adherencias, palpamos el útero si está móvil, si no está móvil, o sea, esas son cosas muy importantes y pues ya sabemos que una cirugía obstétrica, sangrante o una cirugía complicada como la endometriosis, o sea, obviamente no vamos a encontrar las cosas así bonitas. Todo va a estar complejo, difícil y no nos podemos poner tampoco a tratar de ser súper médicos, así como que yo puedo todo, porque no es cierto, ninguno, por mucho que hayas hecho la técnica 50,000 veces y la hayas hecho bien, hay casos que son diferentes, se salen de nuestra capacidad y lo primero es saber
saber cuándo parar, cuándo ya no seguir intentando, por ejemplo, quitar el útero. En este caso que contaron ustedes, pues obviamente supieron cuándo parar. Si ustedes no hubiesen sabido cuándo parar, hubieran continuado tratando de quitar el cuello y entonces hubieran tenido una lesión vesical, hubieran tenido una lesión intestinal, hubieran tenido más complicaciones, más sangrado en la paciente. Entonces es importante saber cuándo parar y no darnos la de que lo sabemos todo. Simplemente eso, doctor, y pues nada, si no hay ningún otro comentario. Muy bien. Bueno, nos vemos entonces el viernes, chicos. Dios primero. La Primero. esterectomía vaginal. Ok, Bueno, doctor. Buenas noches. buenas noches. Buenas noches. Placer. Gracias, Valerie. Buenas noches. Bye, doctor. Bye, bye. Buenas noches, doctor. Apareció Brillo. Buenas noches, Grillo. No andes Y al agarrando final la apareció. colita. No andes agarrando la colita, Grillo. No, los he estado escuchando, sí, doctor. Ok. Buenas noches. Buenas noches.